GO2, la Fundación Naim Curicó y Condimentos Mario presentan Somos hasta las 12. En tiempos de cambios es importante una buena conversación y opinión. En Condel, somos hasta las 12. Junto a Octavio Montenegro e invitados en su mesa aniversario. Hasta las 12 hablaremos de actualidad y agricultura desde una mirada y diferentes perspectivas. Somos hasta las 12. El magazine del sábado en Condel, la radio de Curicó. Bienvenidos. Hola, buen día, señor René Antonio, buenos días, gusto saludarte. Vamos a tener este programa un poco más corto de lo normal porque juega el Curicó a las 10:30. ¿Con quién juega René? Con San Marcos de Arica aquí en Molina, así que toda la fuerza para el Curi, estamos con ellos. Así que programa corto, partimos al tiro con la editorial. ¿Volante o maleta? Esta frase, que se hizo famosa con la película Taxi para tres del año 2001, era además una frase que, según la prensa, es como se iniciaba el delito de un robo en un banco, con asaltantes que en ese entonces no partían con el auto para el robo, sino que a un taxista le ofrecían, si quería participar en el robo, manejando la opción volante, o irse en la maleta como rehén, y que además de lo incómodo estaba el riesgo de ser la primera línea para recibir los balazos al arrancar. Es una posible persecución en la huida después del robo. Bueno, que viene este comentario. Pasa que mirando la actualidad, ya no mirando robos de banco, sino cómo el narco se enfrenta con las distintas instituciones e incluso las llamadas a cuidarnos del crimen organizado, aparece una situación parecida. La última información del tráfico de ketamina por exfuncionarios de la FACH o cocaína por parte de funcionarios del Ejército nos hacen pensar en eso. Primero, debo decir que el delito fue cometido por funcionarios activos. La desvinculación es posterior al delito. Por lo tanto, para decirlo con todas sus letras, el crimen organizado está cooptando a nuestros funcionarios militares, además de casos de Carabineros y PDI que ya conocemos. Sí, señoras y señores, el crimen organizado está ofreciendo volante o maleta a integrantes de nuestras Fuerzas Armadas. Y algunos lo están aceptando, lo que me parece muy serio, porque son la última barrera en contra del crimen organizado. Creo que ha sido muy bueno también que se haya salido a luz pública y que esté actuando la justicia. Después hablaremos con Claudio Contreras sobre cuál es el imperio cada una, pero me parece muy interesante que se sepa. Primero, me tocó escuchar en México que el narco, no, ya está en México, hay gente de México, el narco demoraba en pueblos pequeños entre 20 y 30 días en cooptar o comprar a los policías nuevos que llegaban a ese lugar. Es decir, no se demoraban nada en comprar a quienes lo llevaban para enfrentarlo. En Chile aún no estamos en ese nivel, eso espero. Pero es muy impresionante que el narcotráfico no tiene temores ni mucho menos. Solamente esperan y cuando ven la posibilidad ofrecen volante o maleta. Aunque creo que en este caso es volante o balazo. En México es plata o plomo. Hago esta referencia a México ya que el narco ya ha ido infiltrando casi todas las instituciones, con asesinato de candidatos incluidos. En el caso chileno, donde tenemos en el norte una frontera muy porosa con países productores de droga y una estructura que ayuda en el país al negocio exportador, con caminos, puertos e instituciones que ayudan a exportar, incluyendo aduana, tenemos un punto de riesgo. Es decir, somos un país que para el narco es un puente entre países productores y países consumidores, además del consumo nacional, por supuesto. Para tratar de enfrentar este problema debemos confiar en nuestras instituciones, pero también las instituciones deben estar a la altura. De poco ayuda que la FACH se haya demorado en entregar los antecedentes a la Fiscalía y por supuesto creo que la situación difícil que se puso entre el comandante el jefe de la FACH y el presidente. Créanme que llevar esto al eje electoral es lo único que quiere el crimen organizado. Por lo mismo, si un carabinero, un inspector municipal le saca un parte y el guardia municipal termina preso, tampoco ayuda a irnos contra el crimen organizado. Estamos siempre peleando entre las policías por diferentes cositas, por un parte, señoras y señores. Por último, en cuanto a la lucha del crimen organizado, podemos decidir si lo aceptamos y lo naturalizamos o damos la pelea como sociedad entera. Y decimos ni volante ni maleta. Hola, soy Octavio Montenegro Leighton y esta es una nueva entrega. Somos hasta las 12, hasta las 10:30, la verdad. En Condel estamos presentando Somos hasta las 12. Conversación y actualidad.
Hola, quería saludar a Condimentos Mario, Fundación Naim, Máquina Clasificadora GO2, y comentar que estamos aquí en Radio Cóndor, frecuencia 92.7 y www.radioconder.cl, el WhatsApp 5675-254-3520. Les tengo que volver a decir que estamos hasta las 10:30. Hay 3 segmentos nomás en este programa porque el Curi juega con San Marcos de Arica en Molina y debiera ganarle. Claudio, ¿estás ahí? Buenos días, ¿qué tal? Buen día, Claudio. Un placer saludarte. ¿Cómo te va? Bien, bien. Vas de casi único panelista, así que qué mejor. ¿Ah? Qué responsabilidad, ¿no? Pobre gente. ¿Te puedo contar un chiste, no? antes que partamos? Sí, por supuesto. A mí ese señor entra, dice, esto en el verano, ¿no? Y le dice... ¿Va a ser bueno o no? Igual depende. No dejemos hasta aquí. No. ¿Cachai que soy matador de personas? Yo había juntado el coraje, había hecho todo, voy a hacer reír al Claudio. Claudio se está riendo recién porque me cortó la leche. Pero igual te lo voy a contar. Yo un cabrón en verano a la oficina y dice, oye, hace calor afuera. Sí, un amigo le dice, del computador hay 32,5 grados. Oh, qué harto. Y en Fahrenheit 107,8. Pobre gente. No causó ni una gracia. Es que creo que no lo entendí. Ya. Era por la equivalencia de las escalas, ¿no? Entonces cuando dice en Fahrenheit hay 107, el otro dice pobre gente. Todos no se entiende, ¿no? Está bueno igual. Sí. Yo me acuerdo que cuando... Dile a tu cara. Estaba conversando con... No sé si conocen el medio Tercera Dosis. No. Tercera Dosis es un medio de investigación chileno que nace a partir de lo que era CIPER académico. Ya. ¿Ya? Y Tercera Dosis estaba en plena como fundación, armándose la idea, no sé qué. Estaba, no me acuerdo si mitad de la pandemia o saliendo de la pandemia. Entonces, su director y fundador me dice, y el nombre va a ser Tercera Dosis. Ya. Y yo parece que tuve la misma cara de nada de este momento. No es lo tuyo ayudar a la gente que haga reír. Como coach. ¿Por qué? No va ahí. Juan Andrés consideraba brillante el juego de palabras de la tercera dosis de la vacuna, digamos, con ser una tercera vía de comunicación para la gente. Salgamos de aquí. Ya. Y claro. No voy a hablar más contigo, Claudio, otra cosa que no sea lo que te estrictamente en la... Lo otro que quería comentar era que, ojo, San Marcos, líder del ascenso. Que no está fácil. No es cualquier rival el del Curi y el de hoy. Lo tiramos a la cancha Marina, así que ahí vamos a ver cómo se la ven con los que el Tehue. Vamos a hacer, le vamos a ganar igual. Esa es la actitud. Vamos oye, yo quería partir con una perspectiva política el programa de hoy. Ya. Citando la ley 18.948 correspondiente a la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas de Chile. Ya. La cual en su artículo 2 establece lo siguiente: el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea como cuerpos armados son esencialmente obedientes, no deliberantes, profesionales, jerarquizados y disciplinados. Su inciso segundo dice: el personal que integra las Fuerzas Armadas no podrá pertenecer a partidos políticos, organismos sindicales, ni a instituciones, organizaciones o agrupaciones cuyos principios u objetivos se contrapongan o sean incompatibles con lo dispuesto en el inciso anterior o con las funciones de la Constitución Política y las leyes de la República encomiendan a las Fuerzas Armadas. Ya. Digo esto porque siempre cuando hay noticias de alto revuelo, también hay harto ruido. ¿Y a qué me refiero con ruido? Lo que entendemos por el significado en términos de sonido, es decir,
información que existe, que coopera bien poco y que más bien de algún modo distrae la atención de la información que sí es importante. A mí me llama la atención que la diputada de la República, Camila Flores, defienda a la FACH diciendo que el presidente de la República le está quitando el piso al comandante en jefe y está socavando a nuestras Fuerzas Armadas. ¿Y por qué digo esto? Porque pareciera que la diputada no maneja muy bien la ley. Que el comandante en jefe señale que el presidente de la República no tiene injerencia de dar una indicación, en verdad es preocupante. Porque asumo que el comandante en jefe sí conoce la ley. Todo lo que ha salido en las últimas semanas es de una gravedad que uno no la debería soslayar. En ese sentido, uno esperaría que todas las instituciones que componen el Estado estuvieran en pos de que haya una investigación y que ésta sea buena y que ésta sea transparente. Como tú bien dijiste, aquí ya las jugarretas electorales, pero también de eslóganes, como lo de la diputada Flores, deberían desaparecer, apartarse un ratito en este contexto. Ya, voy a escuchar un poco. Yo primero no hacer ningún comentario de lo que diga la diputada Flores, no me da la vida, ni de ella ni de muchos más, pero está en ese lote la diputada que no me interesa nada de lo que diga, nada de lo que haga, nada de lo que baile, no me interesa. Entonces, eso primero. Segundo, creo que este affair, digamos, reciente, claro, todo, como dices tú, todo el ruido que hizo, y que incluso algún diputado republicano se sumó a esta idea de cómo interviene el presidente Boric por un lado, el surderío completo, todos los militares son todos traficantes, digamos. Me caché el trazo grueso. Nos hace perder el foco del crimen organizado. Y creo que pasa razonablemente, sin contar a Camila Flores, en este diputado republicano, que la fauna política en general guardó bastante silencio. O sea, yo sé que a algunos se les sale la cadena rápidamente, pero no los quisiera contar, digamos. Contemos quizás a los candidatos, contemos a los senadores, para que hablemos un poco más en serio. Y diría que se entendió el problema, y yo creo que el comandante en jefe de la FACH entendió el problema, sobre todo después de la palabra del otro comandante en jefe del ejército, eso que Iturriaga pide ayuda. Entonces, en esa mesura de Iturriaga, yo creo que al rato después ya el comandante en jefe de la FACH entiende que esto de pelearse la jurisprudencia era muy malo por la opinión pública, ver como ocultando información, ¿no es cierto?, como cuidando a los propios, y entiendo que eso ya es historia pasada, pero sí, tiene un punto, un poco lo que yo trataba de decir en la editorial. O sea, el crimen organizado está esperando esto, está esperando que la conversación final sea un poco la que estamos teniendo ahora, la conversación que nos lleva atrás a la historia desde debiera existir la justicia militar, de que es una institución que tiene que estar subordinada al poder civil. Todas esas conversaciones que habíamos dado por hechas y que algunos parlamentarios y parlamentarias especiales, con habilidades distintas, nos recuerdan. Es exactamente lo que espera el crimen organizado. Pasó también en el estallido social, Claudio, cuando se hablaba de que la gente del estallido estaban los narcos tomándose poblaciones. Y yo creo que también es cierto. O sea, la constante del crimen organizado, el narcotráfico, está aquí y está allá.
Entonces salir a defender uno a otro, digamos, cuando se trata de crimen organizado, me parece que es justamente lo que espera el crimen organizado. Que la discusión se vaya por otro lado. Claro, es aprovechar las fragilidades o las fracturas sociales en todas sus dimensiones, digámoslo así. Así es, eso es crimen organizado. Es justamente lo que tú decís. La Adriana me decía ayer eso, claro, tiene su propia agenda, y va a ser, digamos, WOC, LQGTB, va a ser, digamos, la maga evangélica, la evangélica, ya se está hablando del narcodiezmo, o sea, por favor, va a estar en todo. Tiene una agenda propia, y creo que, digamos, a mí me asusta mucho justamente por lo que tú dices, o sea, sale esta discusión militar, del mundo militar con el presidente, y sale, claro, los láteres de, por así decirlo, menos chispeantes, menos habilosos, de un lote, y probablemente los otros, como te decía, están pensando que todas las fachas, el Tren de Aragua, ¿me cachai? O el Comando Vermelho, como estaba uno otro. Creo que ahí es donde nosotros perdemos el foco y hacemos justamente lo que quiere el crimen organizado. Que eso se transforma en una discusión, en otra discusión. Ahora, yo ahí igual tengo dos detalles que decir. Uno, claro, tú comprenderás que a mí tampoco me gusta sacar a la palestra a la diputada Camila Flores. Me imagino. Pero ¿sabes cuál es el rollo al final? Que igual es diputada de la República. Es decir, no podemos omitirla. Me guste o no, es una autoridad del Estado y por suerte, es una autoridad del Estado que se escoge por elecciones. Y en este contexto tan delicado, yo creo que no nos podemos seguir dando el lujo de tener autoridades de ese nivel. Y por eso la cito. No sé si te entiendo, sí, no creo que sea un referente, digamos, estamos de acuerdo. Exacto. Segundo, sobre... mira, hemos conversado previamente que este siglo pareciera ser el siglo de las comunicaciones, es decir, como que los gestos públicos son más importantes que la sustancia que hay detrás. Y también hemos dicho que el problema de esto es que cuando lo único importante pareciera ser las comunicaciones y no existe una sustancia detrás, es cuando las narrativas se desarman muy rápido. ¿Y por qué digo esto? Porque uno podría quedarse en lo que dijo y en lo que se desdijo el comandante en jefe de la FACH como máximo representante de esa institución. No obstante, hay un detalle. Durante la semana, la Fiscalía de Tarapacá enuncia lo difícil que está haciendo la investigación, producto que efectivamente la Fuerza Aérea de Chile le pasa un informe a la Fiscalía de Tarapacá para continuar con la investigación. Te pregunto, querido Octavio, de estas preguntas que a ti no te gustan. ¿Cuántas páginas tenía ese informe? 5. Buena, lo sabías, lo sabía. Oye, esto no fue un palo blanco, señor y señores. Esto no estaba tengo un preparado. comentario de Gonzalo Gutiérrez. Siempre es que... Don Octavio, no me hagáis don por Gonzalo. Dijo que las Fuerzas Armadas quedaron mal ante la opinión pública. No sé si dije eso, pero lo que sí dije que no se veía bien lo que hizo el jefe de la Fuerza Aérea, esto de demorarse en entregar los antecedentes rápido, entendiendo que es droga. Pero sí puede decirse eso. Para las Fuerzas Armadas será importante la opinión pública. Yo creo que no debiera serlo, Gonzalo, pero sí va a ponerse a actuar, digamos, en términos de política pública, tiene que ser importante. Si fueran calladas, silenciosas, si estuvieran trabajando lo que tienen que trabajar, probablemente no serían temas. Yo también le quiero responder la pregunta a Gonzalo y gracias por participar Gonzalo activamente, Gonzalo. A ninguna de nuestras Fuerzas Armadas le debería interesar la opinión pública. Eso es lo que dice Gonzalo. Las Fuerzas Armadas, primero, deben responder ante la ley. Y de hecho, por eso en este programa
hago cita de la ley, porque tampoco se trata de nuestra opinión como panelistas. No, sí es ley, sí. Justamente. Y las Fuerzas Armadas, independiente de lo que diga la opinión pública, deben ser esencialmente obedientes, no deliberantes y además no pertenecer a organizaciones o agrupaciones cuyos principios se contrapongan al Estado de Chile. Sí, yo creo, Listo. yo creo que Punto final. El tema de donde se pierde, yo no quiero hablar, hay una cosa militar sí que me da mucha lata, pero creo que el error es hacer como al entregar las pocas hojas y todo eso, al demorar la cosa esperando que, no sé, la Suprema dirima cuál es la justicia que prevalece, en un tema de ketamina, no es una buena idea, porque puede ser que no tengan que ser populares, pero pues necesitamos conscriptos. Entonces hay que mostrar a la ciudadanía en general, diría yo, que las instituciones funcionan según la ley. Yo creo que ahí se devoró. Oye, pero René, si se nos vamos a ir a las 10:30. Oye, René no tiene... ya. Entonces, en general, podemos decir, para dar cierre a este capítulo, que nosotros, digamos, yo creo que al final esto se resuelve bien, queda todo en manos de la justicia civil, que tampoco significa tanta garantía con el narcotráfico, ¿eh? O sea, la cooptación de fiscales, jueces, abogados, no es que no exista, señora, digamos, no, pero demos una sola cara. Porque ya vamos a hablar algo de crimen organizado en otros países en la segunda vuelta. Lo que estamos haciendo es de libro para que se nos siga metiendo esto, porque estamos como transformando la pelea entre nosotros. Y eso es lo único que espera el crimen organizado. ¿Te vuelve a conectar, Claudito? Sí. Vale, entonces yo digo que ayúdanos a marcar la diferencia. La Corporación Naim de Curicó trabajamos para el bienestar de niños, jóvenes y familias de Aguas Negras. Para seguir adelante necesitamos de tu ayuda. Hazte socio hoy y conviértete en parte de esta gran misión. Con tu compromiso mensual podremos brindar apoyo, contención y oportunidades a quienes más lo necesitan. Súmate ahora en www.naimcuricó.cl y ayúdanos a transformar vidas. René, vamos. Hola, estamos de vuelta aquí en Radio Conde, frecuencia 92.7, Curicó Valle. WhatsApp 5675-254-3520. Saludamos a Condimentos Mario, Fundación Naim, Máquinas Gasificadoras GO2 y WhatsApp que nos coopera. ¿Está ahí por ahí, Claudio? Aquí estamos. Ya, vamos con el segundo segmento. Vamos con lo internacional porque... bueno, el objetivo original de esta sección y hablar de lo internacional es porque de los ejercicios y ejemplos internacionales podemos sacar lecciones para la política nacional. Eso por sobre todo. Más aún cuando estamos en contextos electorales y donde por distintos motivos e incluso independiente del candidato, se habla de militarizar las zonas de riesgo. La experiencia internacional nos dice que cuando el Estado no tiene cabal injerencia, lo que resulta de militarizar, en este caso, el combate al narcotráfico, termina siendo la militarización del narcotráfico. Y para esto voy a citar dos ejemplos. México, que tú ya bien lo citaste. México es un país de América Latina bastante singular, porque México tuvo al Partido Revolucionario Institucional, el PRI, durante casi 80 años en el poder. Luego de aquello, en la década del 2000 vino el PAN. Y el PAN tuvo 2 sexenios y entre ellos a Felipe Calderón. Felipe Calderón se hizo muy famoso, entre otras cosas, por su combate al crimen organizado. Señora y señor,
imagino que también se acordarán del Chapo Guzmán. Este líder del crimen organizado que fue arrestado en un montaje hollywoodense por las fuerzas policiales estadounidenses. ¿Por qué el Chapo fue tan importante? Porque el combate al narcotráfico hecho por Felipe Calderón, presidente de México, fue básicamente una alianza con el Chapo Guzmán. Lo voy a decir en palabras muy sencillas. El pacto fue el siguiente. Yo, máximo representante del Estado de la Nación, te dejo hacer tus negocios tranquilos, pero tú me dejas las calles tranquilas. Un poco la de Bukele, ¿no? No me corte, no me corrompa la segunda parte más sabrosa de este bloque. Por favor. Yo sé que cada cierto rato nos pegamos codazos en las costillas en los corners, nos pegamos en los tobillos bajo la mesa, pero... Tengo que decir cosas, Ya, dale, sorry. Bueno, ¿y cuál fue la resultante de todo esto? Se termina el gobierno de Calderón, lo que significa un reordenamiento de las cartas del naipe. Estados Unidos detiene al Chapo Guzmán. Y bueno, ¿qué es lo que pasa cuando lo que resulta es que el crimen organizado en México queda descabezado y pasa de tener un líder jerárquico a tener muchos, pasa a ser una estructura inorgánica. Y al ser una estructura inorgánica, es más difícil de pesquisar. Porque previamente era solo un hombre y todos los caminos conducían a él. Posteriormente ya no es tan así. Entre medio, entre todas estas nuevas cúpulas, surgen los Zetas. Que yo creo que más de alguna vez lo hemos visto en las noticias o leído en los diarios. ¿Quiénes son los Zetas? Ex militares de élite. Que fueron parte de la militarización del combate contra el narcotráfico. Que se cambian de lado. Y se cambian de lado. Cacharon que el negocio podía ser mucho mejor. Y resulta en aplicaciones de nuevas tecnologías, es decir, no solo movimientos de armas, digamos, sino que de nuevas tecnologías y de nuevos métodos. El resultado de ello puede ser mucho más atroz. Y ahora voy al segundo ejercicio al que te adelantaste, porque meses atrás habíamos dicho en este programa que, y lo habíamos contado de otra manera, sobre el problema de Bukele. Y el problema de Bukele era que ese ejercicio en América Latina ya lo conocíamos. Y ya sabíamos cuál había sido el resultado. Ahora bien, The New York Times, que no es precisamente un medio comunista, digámoslo, publica un artículo completísimo sobre qué significa Bukele. Y lo voy a contar así. Toda vez que en Chile hemos visto hasta taxis cubiertos de Chile necesita un Bukele, tenemos políticos que han dicho yo voy a ser el Bukele de nuestra nación. Bukele significa pactar con las grandes cúpulas del crimen organizado. Con una al menos. Elegir elegir una cúpula y darla por ganadora, en el fondo, digamos, la que sea el PRI. Pues tú vas a estar acá y trabajamos juntos. En su caso, la MS-13, justamente. La MS-13, la Mara.
Claro, yo creo que, perdón por adelantarme, no voy a hablar más en este segmento, pero me parece interesante la revelación. Primero, si miramos, salimos de Chile, por eso esta segunda parte, más que internacional, es latinoamericana, ¿no? No sé qué pasa en África, no sé qué pasa en Europa, pero acá pasa, el narcotráfico se demora muy poco en meterse ya con un gobierno, con gobernadores, con municipalidades, estoy hablando a nivel latinoamericano, donde les resulta importante e interesante hacerlo. Ecuador creo que también está muy cooptado por el narcotráfico. Colombia estuvo mucho rato, el tiempo de Escobar. Y esa fue la gracia del Chapo, que le quita el negocio a los colombianos, por esto de estar más cerca, ser más feroces y no tener, digamos, ningún empacho en no meterse en política, digamos. Siempre en Colombia las FARC de alguna manera estaban en contra de la institución gubernamental, eran países productores, un poco acá es lisa y llanamente, no importa dónde esté la droga, yo tengo la metida en la venta. Que eso es lo que decía Chapo, que tenía túneles para pasar y todo lo demás. Y yo creo que hasta ahora no hay experiencia exitosa. Yo así lo creo. Yo cuando digo hay que hacer algo malo que estamos haciendo, me parece que algo quizás parecido a lo que se hizo en el plan Araucanía, harto rato, gente callada, Huenchumilla con Moreno, no sé si es los mismos, pero gente de izquierda y derecha, señor, espero que no esté Camila Flores nomás, pero gente de izquierda y derecha trabajando callado, ojalá que no estén buscando la reelección, gente que haya trabajado, quizá se me ocurre una Lewy, un Uvilla de derecha, una Lucía Damer, digamos, gente de ese nivel, trabajando callado, porque esto es súper complejo. Y de verdad, digamos, donde hay plata, donde hay poco control, está el narco siempre. Estoy leyendo el libro de María Olivia Monkever, de las narcoiglesias en la octava región, cómo se va para allá y como no tienen control, digamos, ya sabe de algunos narcodiezmos. O sea, el lavado de la plata. ¿Ah? Entonces, es donde miremos. Entonces, si de nuevo la diputada Camila Flores quiere mirarlo como un ataque de la izquierda a la derecha, o la gente de izquierda quiere creer que todos los militares están todos corruptos y son asesinos y además son traficantes, es lo que espera el narco. Encontrarse con instituciones débiles que van a negociar rápidamente en una mala negociación, si eso es lo peor. Creo que esto es muy... Por eso yo estaba tan contento que muy pocos políticos hayan hablado. Tú encontraste la excepción, te felicito, Claudio, me aguaste la fiesta, pero está bien, mi vida así. De eso se trata este programa, claro, de que yo no sea feliz. Entonces, pero en general la clase política, tengo que decirlo, se deportó, entiende el problema, que si el problema es ahora, va a ser mañana también, bueno, con la excepción de Camila Flores. Entendieron que es un problema que va mucho, mucho más allá porque el problema del pasado, la justicia militar, quién le corresponde, lo que preguntaba Gonzalo, defender a ultranza a las Fuerzas Armadas, atacar a ultranza a las Fuerzas Armadas, está bien, un problema histórico pasado que podemos, si quieren, recurren a eso. El problema del narco no estaba en ese entonces y ahora sí. Y ojo que les cuesta poco matar, que les cuesta poco amenazar. La gente que está ayudando al narcotráfico no siempre está enriqueciéndose, a veces está amenazada, a veces es la una y la otra. Es un mundo muy complejo, un mundo que no conocemos. Lisa y llanamente, y como te digo, yo creo que esto participó del estallido y participa de las Fuerzas Armadas, y participa de la iglesia, y participa de la Junta de Vecinos, y participa de muchas más cosas. No estoy tan seguro que no se meta en algún área el crimen organizado, que decía, no, aquí no me voy a meter. No sé si no, al contrario, porque la táctica es meterse en las grietas de la sociedad civil en sus distintas escalas. Exacto, y eso me parece que no tenemos una oficina, no sé si un SAR de la droga, porque aquí todo tendrían que ser dos SARes,
y probablemente con la cosa de género un sal y una zarina, no tengo idea, pero necesitamos un equipo multidisciplinario, y entiendo que tengan que estar las dos miradas de país que tenemos, y bien, pero callado, o sea, por eso Moreno, Huanchumilla, me parece que a pesar de que, digamos, es discutible si va a ser efectivo lo que hicieron, creo que hicieron un muy buen trabajo. O sea, eso es lo que hay que hacer finalmente, que las instituciones políticas, y con política en este caso me refiero incluso a públicas, es decir, personajes que son cabalmente conocidos, trabajen en una cocina lenta. ¿Y por qué también me refiero a esto? Y volvemos a citar a la honorable. Hacer un punto de prensa en el Congreso demora 5 minutos. Hacer un trabajo de verdad, como el que justamente hicieron Huanchumilla, Moreno y otros, Sí. 2 años. 2 años. Los trabajos serios requieren además tiempo. Y bueno, por eso también son difíciles de promocionar y de publicitar. Porque no se trata acá exacto de la cuña inmediata, justamente. No genera ni un solo voto. Eso es verdad. Y yo creo que también lo segundo que es muy importante, además del trabajo serio, esta semana leía sobre la táctica del loco, sobre por qué dentro de todo el gobierno de Trump ha sido exitoso. Es porque dentro de todo ha sido un gobierno impredecible. Claro. Y ahí se cita a Richard Nixon, en el sentido de que no un estilo nuevo de Trump para los Estados Unidos, sino que en los tiempos de Nixon, salvo Eisenhower, era difícil predecir lo que iba a hacer y lo que iba a decir. ¿Y por qué digo esto? Porque dentro de la solución, en la clase política a cabalidad, ¿y a qué me refiero a cabalidad? Presidentes, parlamentarios, fiscalías, fuerzas armadas y del orden, tiene que haber una componente también de lo impredecible. Porque si no está esa componente de lo impredecible, pasa, por ejemplo, lo que pasa con los operativos en Meix. Claro. Que parecieran ser muy anunciados, y cuando se hacen los operativos no pasa nada. No se encuentra nada. Claro, sí, esto es como la revisión de droga en las cárceles, o sea, no pasa nada. No, yo creo que sí, yo tengo la sensación de que estamos con un problema serio. Este dos segmentos lo dedicamos básicamente al crimen organizado y en particular al narcotráfico. No quisiera que esto se tomara como un ataque a las Fuerzas Armadas, porque muy lejos de mi intención, la de Claudio creo que también, pero no va por ahí. Creo que al final el comandante jefe de la FACH actuó bien, entregó las cosas, porque de verdad, digamos, si yo creo que las justicias militares no tienen la capacidad de luchar contra el narcotráfico. Bueno, les voy a decir algo más, la civil tampoco. O sea, entre todos de verdad, digamos, porque esto se sigue metiendo, y si vamos transformando una discusión entre el gobierno comunista de izquierda que quiere desquitarse, o los militares traficantes, créanme que esa caricatura, además de no ser verdad, pero ya es electoral nomás. El crimen organizado va a seguir después de esta elección. Gane Kaiser, Kass, Matei, Jara, da lo mismo. No se van a ir. No les da miedo. No, salió nos vamos. No se va al Tren de Aragua. No funciona así. No funcionó en México, no funcionó en Colombia, no funcionó en El Salvador, no funciona así. No funciona en Ecuador. No, ellos se van quedando y se van quedando, se van metiendo de diferentes maneras. Dale. A todo esto, Colombia es también un súper buen ejemplo, porque los problemas con el crimen organizado no terminan en los 80. Hay un caso más cercano, que es el de Álvaro Uribe. Uribe también, como presidente de Colombia, vendió el discurso de la lucha fuerte contra el crimen organizado, y también
se termina el gobierno de Uribe y se transforma en un problema absolutamente sin alcance. Y eso que ya hablaremos de Brasil. Aquí Brasil llega a poco con este primer comando de la ciudad, con el comando vermelho, comando rojo, que hacen la competencia en número al Tren de Aragua. Son tremendos y hay ciudades enteras de Brasil, digamos, que están cogobernadas con el gobierno estadual y con, digamos, en este caso la banda, el primer comando de la ciudad, otros más, digamos. Es tremendo lo de Brasil, es tremendo. Entonces, estamos con mucha amenaza y con una respuesta binaria, digamos, Pinochet-Allende. O sea, no somos capaces de salir de esa respuesta, en este caso lo que tú mencionabas de la diputada de Marras, digamos, sale de inmediato porque hay un uniforme que puede ser, digamos, agredido, ¿me entiendes? Cuando creo que, y además que creo que también el presidente lo debería haber trabajado esto con más cautela y más calma y no como le gusta a él hacer todo con un micrófono abierto. Esto podría haber sido, voy a decir, claro, o sea, esto también hay alguna responsabilidad del gobierno de cómo maneja la situación. No sé si la ministra del Piano con sus conocimientos de asistente social sirve para este caso. Seamos claros, digamos, como ministra de Defensa. O sea, yo creo que aquí se requería una muñeca tipo Van Claveren para conversar esto en serio antes que supiéramos todo. Y eso... yo creo que ahí, de nuevo, más que el lado político, son los años de experiencia y es la visión de las comunicaciones, en el sentido de que estos son los temas donde el presidente de la nación y un comandante en jefe de alguna de las Fuerzas Armadas tienen que ser serios, sentarse en una oficina frente a una mesa, agarrarse del moño si es que es necesario, pero hacerlo en privado, no con gestos públicos, con micrófonos, etcétera, etcétera. Y sin declaraciones. Y creo que el primero que declara ahí es el presidente. Yo creo que hay un tema con los millennials. Yo creo que en general, yo creo que Ramírez, la UDI, la diputada que tú mencionas, el presidente, pertenecen a ese segmento donde tú vives, digamos, que tú habitas, que son inentendibles. Los millennials son unos gatos. Yo no sé lo que piensan. René, no sé lo que piensan los millennials. ¿Con qué te van a contestar? Son un desastre. Es que pareciera que si es que no existen los gestos comunicacionales, no existe la verdad material. Y ese es un error de fondo. Exactamente. Si lo dice un millennial, por si acaso. Sí, por eso te digo. Oye, otro millennial, no, René no es millennial. El René es como... es del 1500, sí. Así que, Claudio, un honor y un placer. Gracias por conectarte, viejo. Oye, saludos y un abrazo a René, a todo esto. Sí. Y lo otro que te iba a decir, va a la Dina para allá, creo. Sí, amenazó visita. En camino. Sí, en camino, así que... Como nos vemos la próxima semana, saludo en tu casa. Señora, yo le digo, ¿quiere transformar el agua en algo extraordinario? Con la máquina gasificadora GEO2 disfruta de agua burbujeante en segundo, directamente en casa, fácil, rápida y económica. Cuida el planeta con nuestros cilindros retornables. Para más información visita geo2store.cl o contáctate al 569-7623-6639 y si eres de Curicó puedes tener despacho gratis por compras sobre 86.990. Y las recargas ya las tenemos en Curicó. Recuerda, GEO2, tu burbuja, tu estilo, tu planeta. Condimentos Mario, de mi amigo Mario, en la Felicur, locales 43 y 45, el condimento Curicó, lleve los ricos granos enteros de café bañado en chocolate, tiene unas aceitunas espectaculares y tiene también, digamos, otras cosas bañadas en chocolate que son como frutas, como berries, no sé cómo se llama. Un bistec en salsa de chocolate. Bien buena idea. Qué desagradable. Hasta la vista. Chao. Condimentos Mario, para darle más sabor a tus comidas con todos los aliños que quieras. Además de una impresionante variedad de productos como frutos secos, nueces, almendras, avellanas, pistachos, entre otros. Aceitunas, maní con sal y sin sal, sal de mar, picles, semillas de maravilla, quinoa, chía, cardamomo, miel y un sinfín de productos más. Condimentos Mario, te espera en Felicur, calle Nuevo Oriente, locales 43 y 45, en Curicó. Se recibe pago con tarjetas. WhatsApp más 569-9553-2775. Condimentos Mario.
el sabor de Curicó. Ayúdanos a marcar la diferencia. En la Corporación Naim de Curicó trabajamos por el bienestar de niños, jóvenes y familias de Aguas Negras. Pero para seguir adelante necesitamos tu ayuda. Hazte socio hoy y conviértete en parte de esta gran misión. Con tu compromiso mensual podemos brindar apoyo, contención y oportunidades a quienes más lo necesitan. Súmate ahora en www.naimcuricó.cl y ayúdanos a transformar vidas. ¿Quieres transformar el agua en algo extraordinario? Con las máquinas gasificadoras GO2, disfruta de agua burbujeante en segundos, directamente en casa, fácil, rápida y económica. Además, en Curicó tenemos una sorpresa para ti. Obtén envío gratis utilizando el código OctavioGO2 en nuestra página oficial, go2store.cl. Olvídate de generar botellas plásticas como desecho y de cargar botellas pesadas. Cuida el planeta con nuestros cilindros retornables. Para más información, visita go2store.cl o contáctanos al +569 76 23 66 39 y si eres de Curicó puedes tener despacho gratis por las compras sobre 86.990 pesos y las recargas ya las tenemos en Curicó. Recuerda, GO2, tu burbuja, tu estilo, tu planeta. La información, el servicio y la entretención son las características que han acompañado a Radio Condel durante 92 años. Es un nuevo aniversario de la radio de Curicó. Entretención e información para toda la región. Donde quieras, cuando quieras. Lo mejor de la música latina. Radio Condel. Condel, en su mes aniversario. Es la compañía de Octavio Montenegro e invitados. En Condel estamos presentando Somos hasta las 12. Hola, estamos de vuelta en Radio Condel, frecuencia 92.7. Y saludamos a Condimentos Mario, Fundación Naim, Máquina Gasificadora GO2. Mari Carmen, ¿estás conectada por ahí? Sí, acá estoy. Buenos días. Buenos días. Tenemos un poquito menos de 20 minutos para que conversemos antes de que empiece el partido del Curi. Oye, cuéntanos el tema que preparaste, por favor. Oye, sí, yo escuché al principio de la semana un tema que me pareció bastante interesante, a mí por lo menos, y eso es lo que quería plantearte, porque, por ejemplo, si yo veo en este momento la medición de la pobreza como un porcentaje de la población, ¿cierto?, que no tiene cubiertas sus necesidades básicas de alimentación ni de techo, por así decirlo, y te digo, oye, Canadá tiene un 10,2, Estados Unidos un 11,1 y Chile tiene un 6,5. Ya. ¿Qué te parece raro, cierto? Somos menos pobres que esos otros países, claro. Esos otros países que son bastante más desarrollados que nosotros, ¿cierto? Entonces, claro, tenemos un problema que bueno, cada cierto tiempo, cada 13 años aproximadamente, los ámbitos en los que se mide la pobreza en el país, ¿cierto? Y con estos datos se toman obviamente las decisiones de políticas públicas para ayudar a reducir este porcentaje, se tienen que ir actualizando, porque si no caemos en esta trampa en que nosotros nos creemos mejores que Canadá, por ejemplo, porque tenemos menos pobreza, pero simplemente porque la medición nuestra es menos exigente. ¿Ya? Entonces, el año 2023 y parte del 2024 tocó que es trabajar a la comisión que actualiza los parámetros, ¿cierto?, de medición de la pobreza, y esta comisión entregó su informe final a principios de esta semana o fines de la semana pasada, y eso fue lo que yo escuché y me llamó mucho la atención porque efectivamente habían cosas son como bien lógicas o de sentido común que no se estaban tomando en cuenta en esta medición, y eso hace, por lo que yo vi, que vamos a saltar, por así decirlo, de un 6,5 alrededor del 20 o 22% de nuestra población que no tiene cubiertas sus necesidades básicas. Okay. ¿Ya?
Por ejemplo, te cuento, hay dos maneras de medir la pobreza. Esto siempre está referido al primer quintil de ingreso, que bueno, todos los chicos que entran a estudiar educación superior se manejan en este tema porque esto tiene que ver con la gratuidad también, ¿ya? O sea, el 20% más pobre. El 20% exactamente, más pobre. De menores ingresos del país, que corresponden a aquellas familias que se mueven de un ingreso desde 0 pesos hasta 128.000 pesos por persona en una casa, ¿ya? Yeah. O en un hogar, que son las personas que comparten el techo y que además suman sus presupuestos para afrontar los gastos que tienen, digamos, entre todos. 128.000 por persona significa que eso, si más que eso ya no estoy en la pobreza, si gano eso o menos estoy dentro de lo que se podría decir el número de la gente de la pobreza. ¿Eso es así? Claro, si gano hasta eso, ya estoy en el 20% de menores ingresos del país. Ya, no, de la población de menores ingresos del país. Y a ese 20% de población es a la que se le aplica esta encuesta CACEN, que es la que mide cada cierta cantidad de años la pobreza en Chile con estos parámetros que se están actualizando ahora. ¿Ya? Para eso, o yo no tenía idea, estuve leyendo el informe y, por ejemplo, se le entrega a la familia una libreta de gastos, donde ellos durante 15 días tienen que ir anotando detalladamente en qué gastan cada peso. En transporte, por ejemplo, en alimentación, en educación, en lo que sea, en arriendo, ¿cachai? Todo con lujo de detalle, y después el INE recoge estas libretas, ¿cierto? Y va haciendo sus cálculos estadísticos. ¿Ya? Y existen dos tipos de pobreza. Tenemos la pobreza por ingresos, que es lo que yo te estaba mencionando, ¿cierto? La gente del 20% que tiene menor ingreso en el país. Esa pobreza por ingresos se mide con la canasta básica de alimentos y servicios y con esta encuesta de presupuestos familiares, que es la famosa libretita que la gente tiene que ir anotando en qué va gastando, digamos, su plata, ¿ya? Y la actualización que propone la comisión que se formó el año pasado, ¿cierto?, es como bien importante, porque hasta el año 2023 y 24 ya, la canasta básica de alimentos era contar un total de calorías. O sea, tú cumplías, ¿cachai? Si la familia lograba tener 2.000 calorías al día por persona, pero solo conteo de calorías. O sea, yo me puedo comprar a lo mejor una bolsa de papas fritas en el supermercado y ya, pues estoy con las calorías, ¿cachai? Yeah. Y resulta que, claro, que eso no es un indicador moderno, por así decirlo, porque significa de que a lo mejor yo me lleno de calorías, muchas, y de hecho se ve, ¿cierto?, los índices de obesidad, muchas calorías pero vacías, que no contienen ningún nutriente, y que en el futuro te van a producir pobreza, porque esas personas que se alimentan así, o en base solo a alimentos ultraprocesados, van a tener peor salud y van a poder trabajar menos y van a generar menos ingresos. Esa es la lógica, sí, que se sigue. Entendamos, ¿no?, que la medición de calorías tenía que ver con la extrema pobreza y la desnutrición, o sea, no era una idea loca, digamos, en otros países como en otros continentes como el africano, digamos, contar las calorías no es baladí, digamos. Lo que pasa aquí, no, por supuesto, se nos pasó el caballo nomás. Pero nosotros ya dimos un pasito adelante en ese ámbito, ¿cachai? Eso entonces me refiero. Ya no nos sirve a nosotros contar solo calorías. Exactamente, eso me refiero. Si no, claro, podemos seguir haciendo la prueba de la básica si estamos en segunda universidad, digamos. Eso es la idea, digamos. Claro, exactamente, esa es la idea. Así que, claro, se juntaron con una comisión de expertos nutricionales de la Universidad de Chile, y ellos propusieron que en la canasta básica tienen que incluirse en la medición al menos el 50% de alimentos saludables. Entonces ahí vamos a tenerla firme, porque resulta de que todas las personas que vamos al supermercado sabemos pero perfectamente que cualquier alimento saludable es mucho más caro
que un alimento que no es saludable, que un ultraprocesado, ¿cachai? Entonces cambia significativamente ese parámetro, ¿ya? Que no debiera ser así, pero lamentablemente es así. O sea, los alimentos más libres de aditivos y de conservantes, colorantes y todo ese tipo de cosas malas para la salud son mucho más caros que estos alimentos ultraprocesados. Espera, tengo un comentario de Omar, dame un segundito. Consulta en este gobierno, pregunto Omar, en este gobierno ¿qué se delimitan las nuevas políticas de medición de la pobreza? Lo pregunto porque leí en un medio digital que había comenzado en el gobierno de Piñera. Lo que pasa, Omar, es que más que, no importa que lo haya empezado, es algo que hay que hacer, digamos. Yo sé que puede ser una lata que te toque en el gobierno de tu simpatía o de tu, y quisiera que a lo mejor tocara el gobierno de tu antipatía. Pero esto hay que cambiarlo, todavía no se ha cambiado, estamos claros. Esto se está tratando de cambiar porque el tema se está midiendo en una medida por los ingresos, como decía María Carmen, y en otra medida por las calorías. El tema de las calorías... Oye, sí. Disculpa, yo tengo el dato. Esta medición de la pobreza se empezó a hacer el año 1987 en Chile y se actualiza cada 10, 12 años. Efectivamente, en el año 2013 está Piñera y también le tocó recibir este informe que no es vinculante, es como una sugerencia que hace este panel de expertos, ¿cierto?, que se junta y le dice sí al INE, sí, deben actualizar este tema, y de hecho ahí también se produjo un salto importante en la medida de la pobreza, una vez que se empiezan a aplicar estos cambios, estas actualizaciones, así que es como aleatorio en el fondo, porque en 3 años más se va a volver a actualizar, ¿cachai? Ahora, esto es no sabemos qué gobierno le va a tocar. Mari Carmen, ¿esto es mandatorio? O sea, si lo hacen, ¿lo tienen que tomar o puede el gobierno hacerse el leso? No, se puede hacer el leso. ¿Y qué está pasando con esta? Es una sugerencia, no es vinculante. ¿Y qué está pasando en esta vuelta con el gobierno de o sea, el presidente lo recibió y me da la impresión que todos los presidentes lo toman, ¿ah? No es que se hagan los lesos con el tema, ¿ya? Sí, porque efectivamente, si uno ve la curva estadística, se pega estos saltos cada vez que se actualiza la medición. Tengo un comentario de un teléfono que termina en 6399. En relación al costo de los alimentos saludables, ese mercado no es lugar para buscarlo. Los vegetales, estaciones, legumbres son los alimentos que se deben potenciar. El súper vende alimentos con químicos que en estricto rigor no son saludables. Eso dice una auditora que tiene, no sé cómo se llama, dice sí, yo creo que es bien razonable lo que dice ella, sí, es verdad. La felicura, No, de todas maneras, sí, es una referencia nomás porque en el fondo en la encuesta de presupuestos familiares no se pregunta dónde compra la persona, sino que cuánto gasta en ese tipo de alimento, dónde lo encuentre, si es en la feria, en el mercado, en el puesto de la esquina. No, pero sino que cuánto gasta en eso. Pero yo quiero hacerme cargo de que sigo lo que tú dijiste, Mari Carmen, lo que dice la persona que está escuchando. Es más caro ser saludable, lamentablemente, y si no es más caro, y entiendo lo de la hortaliza y la fruta, es más trabajado, o sea, requiere más tiempo. Claro, es como la típica cuando yo voy a la Felicur, o sea, claro, todo lo que compro requiere cocinarse, prepararse, y mis hijos, por ejemplo, no van a la Felicur. No les da, o sea, creo que hay algo ahí con respecto a quizás, no sé si por la vía de los precios, no sé si es una buena idea, pero incentivar el consumo de fruta y verdura, que las tenemos además, pues, es verdad, si no está fácil. Yo creo que es un tema bien complicado. Me dice la misma persona, déjame ver si soy capaz de encontrarlo, no estoy seguro. El costo sube en tiempo, no necesariamente en dinero. Sí, tiene razón. Exacto. Claro, pero el tiempo tiempo básicamente. Sí, es tiempo, pero el tiempo, a veces dinero si uno tiene que hacer otras cosas. Eso. Antes había una señora que era la dueña de casa y no trabajaba, digamos. Entonces, no todos tienen, digamos, personas desafiadas, digamos, con 2, 3 niños moviéndolo al colegio. No tienen la capacidad a veces de la abuelita cocinando y velando el zapallo no quiero defender la mala alimentación, quiero tratar de explicar que es un fenómeno
que es difícil de enfrentar, pues. Muy, muy difícil. Mire, hay programas del Estado que han tratado de incentivar, ¿cachai?, el tema de la alimentación sana, y cuesta mucho porque además te bombardea la publicidad, ¿cachai?, por un montón de incentivos negativos, por así decirlo, pero que te van como hackeando el cerebro, pues, ¿cachai? Y lamentablemente son ricas las cosas, malas para la salud, son agradables de sabor, ¿cachai? Tienen azúcar, de más, tienen sal, de más, tienen un montón de cosas. Azúcar, sal y... hace llamativo, ¿cachai? Azúcar, sal y grasa, eso define, esos excesos, claro, son lo que definen la alimentación, la comida basura. Exactamente. Claro, me dice este auditor que la organización del tiempo lo que se debe ayudar a gestionar y dar estrategias viables e implementar en la familia. Sí, está bien. Sí. Estoy de acuerdo con que eso es lo que se debiera hacer, pero como muchas cosas... implementarla, digamos, es bien deseable, digamos, pero no sé si es posible en esta vuelta. Yo creo que al final del día, lo que más me delata es que la vida saludable, la comida saludable, el ser, esas opciones son definitivamente más caras. Y más caras en dinero o más caras en tiempo. Y esas son las cosas que aparentemente estamos cojos. Eso es la data al final, digamos, ¿no? Porque llegar a donde la gente que no alcanza a ir a la feria por la pega, por el horario de la pega, porque están reventados, no es gente mala, digamos, gente que no le da, y quiere comprar, por así decir, no sé, pues, garbanzos, basta, que venden al gramo, y el kilo es caro al final, pues, al final, digamos, te enfrentas a comida más cara, porque tiene esta cosa como woke, como, ¿no es cierto?, de natural y todo eso, pero como que te pegan el palo, o sea, porque tú quieres ser, digamos, una persona más sana, tenés que gastar más plata nomás, y eso a mí me da mucha rabia, reconozco. Sí, claro, o de repente, no sé, pues la receta igual, no sé, tenéis que gastar más gas a veces cociendo algo. No, y si no le y también la gente se fija incluso en ese gasto, po. Claro, y si no le ponís panela, no lo podía hacer. Es complicado, yo creo que sí, que no va a ser fácil, digamos, salir de donde estamos. Es una lucha, Estados Unidos que la está perdiendo hace rato. Yo veo los cabros jóvenes piden cosas, incluso por los picoteos, o sea, en pedidos, hacen el picoteo en pedidos ya, o sea, no van ni siquiera al supermercado. No. Va alguien por ello, digamos, ¿me cachai? Entonces, hablando de gente sana, con 2 pies, con 2 manitos, muchos de ellos con auto. Entonces, es un tema bien cultural, digamos. Y claro, el tema de la obesidad infantil no nos está ayudando, digamos. Yo no quiero ser pesimista ni latero, pero toda la comida chatarra es más barata. Y tiene mucha droga. Oye, sí, para no quedarnos pegados en eso y darle una pasadita a otro ámbito que a mí me pareció súper importante, porque también se mide la pobreza multidimensional, que no tiene que ver tanto con tu nivel de ingreso de platita, sino que con tu educación, con tu salud, con tu acceso a la vivienda, con tu entorno, con las posibilidades de trabajar que tenés, con tu seguridad y con tus redes tanto digitales como redes de amistades, de vecinos, del club del adulto mayor, ¿cachai? Ese tipo de redes. ¿Ya? Y ahí también se actualizaron los parámetros. Por ejemplo, en educación ya no es solamente, oye, llegué hasta 8º básico, llegué a 4º medio, sino que medir la calidad del aprendizaje. Y eso se va a incluir si es que los niños, por ejemplo, a qué colegio van y los resultados del CIMSE de esos colegios, y van a tener ahí también otro parámetro para medir, a lo mejor están yendo, hay mucho ausentismo, ¿cierto? Hay un montón de cosas, pero no están aprendiendo a lo mejor lo que debieran para poder después tener, digamos, un futuro un poquito mejor, ¿ya? Así que eso me parece como súper importante. En el tema, por ejemplo, del trabajo, el acceso al trabajo, no solamente, oye, ya yo tengo a lo mejor ciertas capacidades o capacitaciones, tengo, no sé, un oficio, ¿cierto? Y voy a buscar pega, sino que a lo mejor en mi casa, y yo creo que esto va a ir subiendo bastante en el futuro,
hay un adulto mayor o alguien con dependencia y un componente de ese hogar va a tener que dejar de trabajar para quedarse a cuidar a esa persona. Eso no estaba incluido y eso está sucediendo, porque no todas las personas tienen para pagar una cuidadora, que es carísimo, ¿ya? Y los adultos mayores están siendo cada vez mayor cantidad de porcentaje de población, entonces también se va a eso empezar te a discutir la ¿cachai? ley Hijito Corazón. Eso viene, ya vamos a escuchar de ella en la discusión que tiene que ver con eso. Mari Carmen, hasta aquí vamos a tener que llegar, digamos, juega Curi con San Marcos de Arica. Te agradezco la preparación del tema y nos veremos la próxima semana. Señora, amigos, gracias por estar. Este es un programa corto, pero le pusimos todo el empeño. Gracias a los que nos escucharon y René Antonio nos vamos a ver el próximo jueves, pero después de las Cármenes. ¿Tú eres René del Carmen? René del Carmen, sí, me acaba de confirmar que sí, René del Carmen, así que traigan los regalos a René. Qué bueno, qué bueno. ¿Ah? Yo soy Mari Carmen también. De veras, sí. Mari Carmen y René del Carmen. Ahí tenemos lista las carretes. Ya. Se ríe René, está tan contento, hay muchos regalos le van a llegar para los Carmelos. Ya, lo dejamos hasta acá. Un beso, Mari Carmen, chao, que estén muy bien, gracias por escuchar. Chao, René. Condimentos Mario, para darle más sabor a tus comidas con todos los aliños que quieras. Además de una impresionante variedad de productos como frutos secos, nueces, almendras, avellanas, pistachos, entre otros. Aceitunas, maní con sal y sin sal, sal de mar, picles, semillas de maravilla, quinoa, chía, cardamomo, miel y un sinfín de productos más. Condimentos Mario, te espera en Felicur, calle Nuevo Oriente, locales 43 y 45, en Curicó. Se recibe pago con tarjetas. WhatsApp +569 9553 2775. Condimentos Mario, el sabor de Curicó. Ayúdanos a marcar la diferencia. En la Corporación Naim de Curicó trabajamos por el bienestar de niños, jóvenes y familias de Aguas Negras. Pero para seguir adelante necesitamos tu ayuda. Hazte socio hoy y conviértete en parte de esta gran misión. Con tu compromiso mensual podemos brindar apoyo, contención y oportunidades a quienes más lo necesitan. Súmate ahora en www.naimcuricó.cl y ayúdanos a transformar vidas. ¿Quieres transformar el agua en algo extraordinario? Con las máquinas gasificadoras GO2, disfruta de agua burbujeante en segundos, directamente en casa, fácil, rápida y económica. Además, en Curicó tenemos una sorpresa para ti. Obtén envío gratis utilizando el código OctavioGO2 en nuestra página oficial, go2store.cl. Olvídate de generar botellas plásticas como desecho y de cargar botellas pesadas. Cuida el planeta con nuestros cilindros retornables. Para más información, visita go2store.cl o contáctanos al +569 76 23 66 39 y si eres de Curicó puedes tener despacho gratis por las compras sobre 86.990 pesos y las recargas ya las tenemos en Curicó. Recuerda, GO2, tu burbuja, tu estilo, tu planeta. GO2, Fundación Naim Curicó y Condimentos Mario presentaron Somos hasta las 12. En Condel fueron 3 horas de conversación y buenos invitados. Junto a Octavio Montenegro hemos presentado Somos hasta las 12, el programa Magazine del sábado. Será hasta la próxima por las señales de Condel, la radio de Curicó. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Condel.